el pederasta de Colmenar de Oreja que retransmitía sus violaciones en streaming. Las manos del presunto pedófilo Dumitru arreglando una motosierra en el taller de maquinaria agrícola de Colmenar de Oreja, donde llevaba 6 años trabajando como mecánico. 7 comentarios. Ver comentarios. La niña no se atrevió a contarle a sus padres lo que aquel amigo de la familia tantas veces había hecho con ella. Ni que aquel tipo, amable y con mucha labia, la había llevado a una habitación de su casa y en la propia cama de su hijo pequeño había consumado su desviación. La pequeña y otras 4 niñas abusadas guardaron en secreto lo que Balrog, así apodado por los agentes que lo detuvieron, un degenerado de 46 años obsesionado por los menores en edades previas a la pubertad, les había hecho a escondidas con sus sucias manos. Sobre él, rumano de origen, no había pistas ni antecedentes que lo delataran. Para sus vecinos, empezando por los padres de las víctimas, también rumanos, era una buena persona. Fueron sus manos encallecidas y con las uñas manchadas de grasa, las que terminarían llevando a los agentes del Grupo Primero de Protección al Menor de la Policía Nacional hasta uno de los depredadores sexuales más peligrosos que ha actuado en España. Un tipo alto y fornido, casado y padre de 2 hijos, un niño de 9 y una chica de 18, con fama de hombre trabajador y servicial. Las agresiones sexuales que aquí grababa y ocultaba las mostraba en las antípodas. Lo que no imaginaba nadie y menos el monstruo era que al otro lado del planeta, desde el fin del mundo, en Australia, alguien había interceptado las pruebas que pronto acabarían destapando su doble vida de padre de familia y pedófilo. Todo empezó cuando la Task Force Argos de Queensland, la policía australiana especializada en la investigación de abusos y explotación de menores, volcó en una base de datos internacional gestionada por Interpol, la Child Sexual Exploitation, donde se difunden escenas de abusos sexuales encontradas por las policías de todo el mundo, unos vídeos obtenidos de chats clandestinos que circulaban por una web pedófila ubicada en la red Tor de Internet, web en la que los pedófilos más peligrosos del mundo intercambian todo tipo de contenidos e informaciones relacionadas con sus aberrantes actividades. En esos archivos de vídeos, en los que las niñas hablaban en rumano, un adulto, siempre el mismo, abusaba sexualmente de diferentes menores de corta edad. De entre 5 y 7 años. Las escenas, especialmente duras, según los agentes españoles que las visionaron al detalle, se correspondían con lo que los expertos en la identificación de víctimas etiquetan como abusos sexuales cualificados. Es decir, violaciones hasta el final. Dumitru detenido por la Policía Nacional. El modus operandi utilizado por el presunto pedófilo era siempre el mismo. Valiéndose de microcámaras que él mismo tuneaba, es un manitas de la electrónica y de hecho en su casa tenía todas las herramientas necesarias para modificar los aparatos. Según la misma fuente policial, grababa a las menores en supermercados y parques. Luego averiguaba quiénes eran sus padres, generalmente rumanos, y conseguía hacerse amigo de ellos. Hasta tal punto que en más de una ocasión, con la excusa de que su mujer, tras una discusión, lo había echado de casa, se presentó en la vivienda de una de las niñas abusadas y, apenándose de él, los padres de la pequeña lo acogieron y lo invitaron a que se quedara a dormir. Esa noche aprovechó para abusar de la menor. Repetiría la misma táctica con otras niñas. A una de ellas incluso la agredió sexualmente en la propia casa, según fuentes policiales, consumando la barbarie en la cama de su hijo pequeño, el Benjamín de 2 hermanos. Lo grabó todo con 5 cámaras, 3 de las cuales él preparó minuciosamente, añadiéndoles wifi.
De ese modo podía transmitir en directo, streaming, los abusos sexuales que cometía en Colmenar de Oreja, y otros pedófilos podían verlo en tiempo real en sus móviles u ordenadores. Estoy destrozada, tomando pastillas, aseguraba el jueves a El Mundo la esposa del pedófilo. Yo no sabía nada de lo que hacía, ¿cómo voy yo a saber eso?, se excusaba. Sin embargo, ante los agentes admitió que había llegado a sospechar de determinadas inclinaciones de su marido. Su otra hija, de 18 años, confesó a la policía que tiempo atrás había decidido abandonar el hogar. El final de Balrog, nombre que le daba Tolkien a los demonios de fuego en El Señor de los Anillos, llegó la mañana del jueves 19 de julio, aunque el caso no se dio a conocer hasta este martes. Eran las 9:30 en punto cuando Dumitru RN fue abordado por agentes de la Policía Nacional a escasos metros del portal de su vivienda en Colmenar de Oreja, al sur de Madrid, y esposado en el acto. Para entonces, el inspector Israel Díaz y sus compañeros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia albergaban pocas dudas de que el hombre que tenían delante fuese Balrog. Tenía las manos hoscas con callos, y las uñas con restos de color oscuro, como manchadas de aceite. Bingo, eran las mismas que aparecían en cada uno de los 7 vídeos en los que se veía a un hombre adulto abusando de unas niñas. Y por su aspecto, aquellas eran las de un mecánico. Los policías iban encaminados. A pocos metros de la vivienda del pedófilo se encontraba un taller de maquinaria agrícola que días antes la policía había investigado. Allí arreglaba motosierras y máquinas de jardinería. Balrog, en principio, lo negó todo, en ningún momento parecía nervioso, es muy frío, calculador, de los que le gusta aparentar que dominan la situación, recuerda el inspector Díaz. Fue como buscar una aguja en un pajar. Lo único que teníamos eran unas manos que nos decían que ese hombre trabajaba en un taller, íbamos contrarreloj, si no dábamos pronto con el hombre de los vídeos, él volvería a las andadas en cualquier momento, explica Díaz, jefe del Grupo Primero de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que estuvo al frente de la Operación Balrog que él mismo bautizó. Para los 5 agentes del grupo, uno estaba de vacaciones, no hubo día y noche. Estuvimos las 24 horas pegados a la pantalla del ordenador revisando imágenes una y otra vez, cotejando detalles, hasta que observamos que se habían grabado en distintos escenarios pero todos estaban en España. En apenas 3 días sin dormir el caso quedó resuelto. A la pista de las manos se sumaba la presencia de un toldo que también aparecía en los vídeos. Era el mismo que los agentes vieron en una esquina del taller donde Dumitru trabajaba. Faltaba comprobar un último detalle, un tatuaje que aparecía velado en los vídeos. Antes de ponerle las esposas, los policías le pidieron que enseñara los 2 brazos. Y allí estaba, en el izquierdo. No puedo desvelar el dibujo, lo que sí le puedo decir es que iba acompañado de unos números tatuados, asegura el agente Israel Díaz. Se los habría grabado durante su estancia en el ejército de su país, queda por saber qué significan tales dígitos. La frialdad con la que el demonio Dumitru encajó su detención poco le duraría. No tardamos mucho en dar con las 5 víctimas, y al saberlo, él se derrumbó, rememora el inspector. Algunos de los padres, al conocer lo que este hombre supuestamente había hecho con sus niñas, se desplomaron contra el suelo.
Otros querían ir a por él y matarlo. Te puede interesar relacionados.